Reciban un caluroso saludo de parte de este servidor. Dios me los bendiga. Dios les ama mucho. Queridos amigos, queridos hermanos, en esta hora vamos a reflexionar en lo que es la expresión del carácter divino, ¿verdad? Quiero deciros, queridos, que el mundo se está autodestruyendo porque el mundo pisotea la santa ley de Dios. El mundo se ha colocado más allá de la protección divina y Dios ahí no va a hacer nada. Todo esto que vemos, las guerras, los desastres, los tsunamis y todos estos conflictos que hay, hijos desobedientes a los padres, incendios, etcétera, son originados por Satanás para que la gente le eche la culpa a Dios. Pero no es Dios quien envía esto, sino Satanás. Y entonces la gente anda en busca de solución de una forma, de otra, pero la solución verdadera está en que entregues tu vida al Señor Jesucristo y guardes su ley. Esa es la solución. ¿Qué es pecado? Bueno, vamos a hablar de la definición de pecado. Pecado, dice la Biblia en 1 Juan 3:4, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Hermanos, ¿cuál fue el primer transgresor de la ley de Dios? ¿Y dónde se originó? En el cielo, por un ser majestuoso, un ser perfecto, un ser hermoso. Queridos, estaba en la misma presencia de Dios, pero cuando la familia Dios, por así decirlo, dijeron: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, él se llenó de celos, se llenó de odio, de envidia contra Jesús. Imagínense un ser que estaba en la mismísima presencia de Dios. Y entonces comenzó el conflicto, la rebelión de Satanás en el cielo. Y entonces comenzó a engañar, a seducir a los ángeles. Miren, un ser que viene de la presencia de Dios. Y este era el ángel más exaltado de todos los ángeles después de Jesús. Los ángeles le creían, los demás ángeles, y decía que habría que ser fieles ¿a quién? Había que ser fieles a Dios, ¿verdad? Pero que también había que hacer una modificación en el orden y las leyes del cielo, para que de esta manera se pudiera conservar la paz, se pudiera conservar el bien, la felicidad en el cielo. Modificaciones, y entonces bajo sus estrategias y con sabiduría fue minando y engañó a muchos ángeles. La Biblia dice que la tercera parte de los ángeles del cielo. Dice la Biblia en Ezequiel 28, 15 y 16: perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se halló en ti maldad. Llevemos en cuenta esa palabra maldad. Versículo 16: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Y habíamos dicho que pecado es transgresión de la ley. Obviamente en el cielo había una ley que el enemigo transgredió, que este ser majestuoso, Dios no creó el diablo, Dios creó un ángel hermosísimo, sino que él mismo eligió su suerte, ¿verdad? Transgredió una ley. Este ser privilegiado, dice la Biblia: por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre piedras de fuego, oh querubín cubridor. Así que, hermanos, está claro que el pecado se originó ¿en quién? En este ser, en Lucifer se originó. Así que él aseveraba que había que tener lealtad hacia Dios, y insistía que era necesario que se hiciesen cambios en el orden y las leyes del cielo para así asegurar la estabilidad del gobierno divino. Oiga, qué estrategia usó. Venía de la presencia de Dios, los demás ángeles le creían, pero, queridos, ¿cuánto tiempo iba a permitirle Dios? Dios pudo haberlo destruido, pero sucede que habían seres de otros mundos y los ángeles que estaban a la expectativa de qué pasaba con la propuesta de ese gobierno de Satanás. Ahora,
si Dios lo hubiera destruido, los demás ángeles hubieran servido a Dios por miedo y no por amor. Así que Dios lo dejó. Pero las cosas estaban llegando ya a un límite terrible, porque ya llevaba la tercera parte de los ángeles de los cielos engañados, y Dios, antes de arrojarlos del cielo, los reunió para que desistiesen de esas ideas absurdas, pero no desistieron, y Dios tuvo que arrojarlos del cielo, no directamente a la tierra, sino que en la tierra fue donde halló lugar para poder engañar. Así que estas mismas carácter, estas mismas ideas, ese mismo espíritu de rebelión contra la ley de Dios lo trajo al huerto del Edén, porque encontró a una mujer hermosa que estaba contemplando ese árbol maravilloso, y probablemente estaba pensando en voz alta: ¿por qué Dios habrá prohibido este fruto? ¿Qué tendrá este fruto? Queridos, el diablo es un psicólogo extraordinario, y entonces él se presentó disfrazado. La serpiente, dice la Biblia, que era el animal más inteligente y hermoso que Dios había creado. Era un animal alado y brillaban sus colores. Eva, por su parte, se extasiaba mirando ese animal, ¿verdad? Pero en esta ocasión estaba sola, no estaba con el marido. Adán estaba por otro lado. Si hubiera estado presente allí, pues se fortalecían y no hubieran obedecido la voz de la serpiente. Así que entonces el enemigo, a través de la serpiente, quiere entablar una conversación con Eva, que estaba contemplando ese fruto prohibido. Y dice el versículo 2, estamos en Génesis capítulo 3, dice: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol. Una pregunta para tratar de entablar una conversación, ¿verdad? Con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Eva se vio en la necesidad de responder: no. Versículo 2 dice: la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Versículo 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Buena respuesta y buena oportunidad para el diablo de decirle: no moriréis. Bien sabe Dios que el día que de él comieres serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. Ese no moriréis tiene unas repercusiones extraordinarias, queridos hermanos, queridos amigos. Más adelante vamos a hablar de ese no moriréis. Así que el enemigo introdujo el pecado aquí en la tierra y se alegró, porque pensó que ahora la raza caída, este mundo se iba a llenar de seres pecadores que iban a unirse a él en la rebelión contra el gobierno de Dios. Pero Dios había establecido un plan de salvación. Dios dice que los hizo sacrificar un cordero y los vistió con pieles. Por eso el hombre no murió ese mismo día, porque hubo un sustituto, ¿verdad? Pero cuando Dios dicta la sentencia contra el varón, contra la mujer, y luego se dirige a la serpiente, le dice: ahora enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Esta te va a herir en la cabeza y tú le vas a herir en el calcañar. Tremendo. Iban a haber dos simientes, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y estas dos simientes, quiero decirlo, que prevalecerán hasta el fin de la historia de este mundo. No sabemos quiénes son, pero hay dos simientes. Una simiente es obediente a lo que Dios dice, y una simiente es desobediente a lo que Dios dice. Tremendo. Vemos allí, hermanos queridos, de que el mundo siguió su curso, ¿verdad? Siguió su curso, y entonces dice en Romanos 5:12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte,
dice, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. ¿Cómo así que todos pecaron? Claro, nosotros venimos de descendencia de una raza que es caída, una raza pecaminosa. Por eso es que cuando nacemos enemistados contra Dios. No queremos nada que ver con ley de Dios ni nada. Pero hay que hacer cambios. En el momento que somos conscientes que tenemos que tomar decisiones, ahí entonces tomamos decisiones para vida eterna, ¿verdad? Así que todos pecaron y están destituidos. La serpiente le dijo, no moriréis, pero Dios dice aquí, moriréis. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Terrible. Pero así es. Dios ha presentado una vía de escape. Porque dice, la dádiva de Dios es que vida eterna. Queridos, el mundo siguió su curso y en el libro de Génesis, capítulo 6, dice que comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, comenzaron a tomarse para sí mujeres. Imagínense los hijos de Dios con mujeres paganas. Eso fue terrible porque el enemigo sedujo allí a la gente para que se mezclaran. Por eso dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y esto fue terrible porque ya no se sabía quién era quién de las dos simientes. Y la maldad iba creciendo, la desobediencia iba creciendo. Y en el versículo 5 de Génesis 6 dice, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo hacia el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Imagínense, hermanos queridos, Dios dice que se arrepintió de haber hecho hombre. Y entonces Dios decidió raer de la tierra a los hombres que había creado, pero Dios siempre da un tiempo de oportunidad, se llama tiempo de gracia. Y dice, serán sus días 120 años. Imagínense, le dio a los antediluvianos 120 años de gracia y ellos no se arrepintieron. Queridos, pasaron 50, 60, 70, 80 años, los que eran niños ya eran adultos y decían, bueno, desde que están predicando que viene un diluvio, y era apenas lógico porque no llovía en ese entonces. La Biblia dice que venía un vapor que regaba las plantas y con eso tenían un aguacero, era algo desconocido. Y predicar de que viene un aguacero que va a durar 40 días, 40 noches, eso era ilógico, era irrazonable. Científicamente eso no podía suceder, pero pasados 120 años, Dios vio de que nadie se había arrepentido. Queridos, yo les quiero decir de que cada martillazo que Noé le daba a la construcción del arca era un llamado a los seres humanos al arrepentimiento. Al mundo antediluviano se burlaron de Moisés y Dios dice, hasta aquí, entra tú, tu familia, mete los animales limpios y de los animales inmundos para preservar sus especies. Y dice que Jehová cerró la puerta. E inmediatamente nos cayó el diluvio. Y se comenzaron a burlar de Noé porque estaba loco, ahora se había encerrado con los animales y no llovía. Hermanos queridos, pero al séptimo día dice que se abrieron las cataratas de los cielos y comenzaron los aguaceros terribles y muchos trataban de abrir el arca, que ahora sí creían. Hermanos, eso no era arrepentimiento sino remordimiento, y se los llevó a todos. Las mezclas, hermanos, llevó a que la gente se alejara de Dios y se colocara en una condición más allá de la protección divina, y Dios respetó las elecciones porque nosotros tenemos que libre albedrío. Pero, hermanos, ahora la estrategia es diferente. ¿Cuál estrategia está usando Satanás ahora? Bajo un manto religioso, ¿verdad? Bajo un manto religioso. Hay miles y miles de iglesias cristianas, entre comillas, que, bueno, hacen muchos milagros, dicen que profetizan, dicen que echan fuera demonios, que hacen esto. Y la gente eso es lo que cree, porque la gente va, es donde hacen el milagrito, en transgresión de la ley de Dios te hace el milagro de sanarte,
en transgresión de la ley de Dios se echa fuera demonios. Miren, yo quiero decir lo que el enemigo puede hacer milagros. La Biblia lo dice. Dice que hará descender a un fuego del cielo a la vista de los hombres. Entonces para él hacer un milagro, él coge y enferma a una persona, y para él no es ningún problema en una campaña evangelística coger y sanarla. Se realiza un milagro, pero no viene de Dios. Profetizar mentiras, bueno, todo eso se profetiza y se cumple en algunas cosas porque desde un comienzo él sabe y él crea las circunstancias y él dice a tal hora esto, a tal hora esto y a tal hora esto, y para él no hay ningún problema que se cumpla eso, pero Dios no ha dicho nada. Echar fuera demonios, hacer milagros, hacer todo este tipo de actividades, la gente cree y por eso el mundo religioso crece y crece y crece y crece, porque la gente va detrás de los milagros sin someterse a la voluntad de Dios y guardar su ley. Este es el problema grande, ¿verdad? Así que aquí hay un texto en la Biblia, en Mateo 7, 21 al 23, que dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor. Fíjense que son gente religiosa, ¿verdad? No profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces Jesús les declarará: nunca os conocí. Queridos, si no conoció a esta gente que estaba haciendo milagros y estaba profetizando y estaba echando fuera demonios, ¿de dónde provenían? Obviamente no provenían de Dios, porque el enemigo puede hacer estas cosas. Así que los milagros, hermanos queridos, no son evidencias de que Dios está obrando, porque el enemigo también puede obrar y hacer milagros, ¿verdad? Así que dice: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Otra vez la palabra maldad. La misma palabra maldad que se menciona, que ese querubín cubridor, fue hallado en él maldad desde el día en que fue creado. Es un ser creado. Y la misma palabra maldad en Génesis 6, 5, que dice que la maldad de los hombres era mucha. Y aquí la palabra maldad es la misma palabra del vocablo griego anomías, que quiere decir sin ley. Quiere decir iniquidad, desprecio por las leyes, pecado. Esa es la palabra anomías. En otras palabras, podríamos decir aquí: apartados de mí los que quisieron estar sin la ley. Es decir, que decían que la ley estaba abolida, que Cristo es mi reposo para no guardar el sábado, que no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, que esa era una ley mosaica, que esa ley era para los judíos. En fin, 1001 argumentos, usando la Biblia fuera de contexto para así lograr sus pretensiones. Pero esto no es así, mi querido hermano y amigo. Hay una ley perfecta que es para la felicidad y la protección del ser humano, ¿verdad? Apartados de mí, hacedores de maldad. Hay otro texto en la Biblia, en Mateo 15, 8 y 9, que dice lo siguiente: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Versículo 9: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Imagínense, Jesús dice que iban a ver ¿qué cosa? Mandamientos de hombres. Hay un poder aquí en la tierra, queridos. Ustedes pueden ir al libro de en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 25, que ese poder dice que intentaría cambiar los tiempos y la ley. Es un poder eclesiástico, político, religioso. Y ha modificado algunas cosas, pero la santa ley de Dios sigue intacta como fue dada en el Sinaí. Solamente cambió de lugar. Antes estaban escritas en una tabla de piedra y ahora están escritas, dice, según Ezequiel 36, 26, 27, que escribiré mi ley ahora en sus corazones. Y cuando la Biblia habla de corazón, no se refiere al corazón que late, sino el cerebro. Es la mente donde se toman decisiones. Dice que allí coloca su ley. Y haré que las guarde y las pongas por obra. Y serán pueblo precioso para Cristo. Así que, hermanos, hay
mandamientos de hombres. Podríamos haber algunas modificaciones, por ejemplo, el pretender tener poder de perdonar pecados. ¿Cómo vas a ir a otro hombre a confesarle pecado para que te perdone? Porque el único que puede perdonar pecado es Cristo, y si no vas a Él, el pecado permanece allí. Ese ser humano no tiene poder de perdonar pecado. Además dice la Biblia que es una blasfemia contra Dios. El adorar imágenes, eso es contra la Biblia, y Dios es celoso con eso. Y muchos se hacen imágenes de oro, de plata, de barro, de madera, y dice, semejantes a estos elementos son los que las hacen, porque tienen boca, no hablan, tienen nariz, no respiran, tienen manos, no palpan, tienen boca, no hablan, y dice, semejantes a ellos son los que las hacen y la adoran. También la intercesión de los santos, de la Virgen María, eso no puede ser, queridos amigos y hermanos. Esos son principios, esas son tradiciones humanas. También se sustituye el auténtico y verdadero día de reposo, que es el sábado, por el domingo. Esto viene años y años de tradición, y muchas iglesias pues, se han acogido a esto. Queridos, el domingo no es el día de reposo que Jehová Dios ordenó. Ahí está en el cuarto mandamiento, es el sábado, y la gente se ha alejado del sábado y ha sustituido el sábado por el domingo. Algunos dicen, no, yo no guardo día ni domingo ni sábado, pero están rechazando el sábado, ¿verdad? Y el mundo religioso está lleno de gente que se reúne solo los domingos. Tremendo. Y vemos que este cambio lo ha hecho esta iglesia madre, esa institución eclesiástico política, y ha seducido a muchos, porque el diablo odia el sábado, el diablo odia la ley, y ha seducido a millones y millones para que también busquen argumentos en contra de la santa ley de Dios para no guardarla, pero el cuarto menos lo quieren guardar. No quieren guardar el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Así que, queridos hermanos, esto de enseñar de que no hay ley, esto tiene una repercusión tremenda. Muchos ministros están predicando desde los púlpitos de que no hay ley, que la ley fue abolida. Pero imagínense ustedes las repercusiones. Si no hay ley, no hay pecado. Y la Biblia dice que donde no hay ley no puede haber pecado. Si no hay ley, no hay pecado. Y si no hay pecado, entonces no hay muerte. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y si no hay muerte, entonces el hombre es inmortal. Pero la Biblia dice que el único mortal, creo que es en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 16, dice que el único que tiene inmortalidad es Dios. Así que si el hombre es inmortal, tiene que ser Dios. Fíjense la repercusión y los engaños de Satanás. ¿A quién le estás creyendo? ¿A Satanás o a Dios? Si no hay ley, no hay pecado. Y si no hay pecado, no hay muerte. Y si no hay muerte, el hombre es inmortal. Y como solo Dios es inmortal, el hombre tiene que ser Dios. Eso fue lo que sugirió Satanás en el Edén. Terrible. Así que, hermanos queridos, Romanos capítulo 7, versículo 12, dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, es justo y bueno. Queridos, yo quiero aclarar algo aquí, y es que muchos tienen el interrogante, o muchos me pueden preguntar, ¿la ley no salva? ¿Qué les digo yo? Claro que tienen razón, la ley no salva. ¿Salva? No, no salva, el que salva es Cristo. Pero una vez que yo voy al Señor Jesús, Él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Miren, Pablo en el libro de, Santiago, en el libro de Santiago capítulo 1, versículos 23 al 25, compara la ley de Dios con un espejo. Dice, si alguno oye la palabra y no la cumple, es semejante al hombre que se mira en un espejo su rostro natural. Se considera a sí mismo, se va y pronto se olvida cómo era. Es decir, que vio sus defectos y no le paró bola, se fue. Dice el versículo 25, pero el que mira atentamente en la ley perfecta, que es la ley de la libertad. Miren, la ley de la libertad en Santiago 2, 10, 11 creo que es, dice que es el código por el cual seremos juzgados. Pero si no hay ley, pues entonces ¿cómo vamos a ser juzgados con ese código? Cuidado con eso, mi querido hermano y amigo que me escucha, ¿verdad? Así dice, si es
oyente olvidadizo y no cumplidor de este, será feliz en lo que hace. Voy a repetir, dice, la ley de la libertad, persevera en ella y no es oyente olvidadizo, sino que es cumplidor de esta ley, este será feliz en todo lo que hace. Lindo, ¿verdad? Dice en Proverbios 28:9, el que aparta su oído para no oír la ley de Dios, dice que hasta su oración es abominable. Querido, hay muchas personas que no son conscientes porque no saben, pero Dios ha puesto un remanente para que vindique la ley de Dios, que es la expresión de su carácter. No puede ser quitada jamás, porque es para la felicidad del hombre. Imagínense, si es así como está el hombre que no obedece la ley de Dios y hay adulterios, se desintegran los hogares, hay robos, hay matanza, hay toda clase de transgresión. Imagínense. ¿Por qué? Porque el hombre se ha alejado de la ley de Dios, se ha puesto más allá de donde Dios lo puede proteger. Por eso es que estos principios son protectores y produce paz en el corazón, y por ello dice, te vendrá bien, te vendrá salud. ¿Por qué? Porque quita el sentimiento de culpa, ¿verdad? Obedece los mandamientos de Dios, ¿verdad? Porque la ley es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. Así que la ley es como un espejo, ¿verdad? Nosotros nos miramos en un espejo cuando nos levantamos. ¿Cómo nos ve? ¿Qué nos dice ese espejo? Uy, qué rostro, ¿verdad? Despeinado, todo ojeroso allí. Y bueno, el espejo me dice lo que soy en realidad, pero el espejo no puede hacer nada para limpiarme, no. O yo no puedo coger el espejo y limpiarme con el espejo, porque eso no funciona. El espejo me está diciendo allí que tienes la cara sucia, que estás despeinado, que debes de ir al baño y bañarte y peinarte. Pero el espejo no hace nada, ¿ya? Y ya cuando tú te bañas y te peinas, te miras en el espejo, diferente, ¿verdad? Asimismo, la ley me muestra mis defectos de carácter. Mira, la ley me muestra que soy un transgresor, estoy en adulterio, estoy en esto, pero yo no puedo hacer nada para salvarte. Pero sí hay alguien que te puede cambiar, te puede limpiar de esos defectos de carácter. Entonces nos manda ¿a quién? A Jesús. Y una vez que yo voy a Jesús tal cual como soy salvo. Y la manifestación externa de que he sido salvo es que yo soy obediente a su ley. Entonces fíjense cómo se explica la santa ley de Dios, que no salva, pero que sí me manda a Jesús, y Jesús me salva. Y esto es un proceso, queridos, porque la perfección de carácter, eso va paulativamente, en proceso, hasta que lleguemos a la perfección en Cristo. Solamente el carácter es lo que llevaremos al cielo, no más nada. Y para eso tenemos un ejemplo, y es mirar a Jesús, contemplarlo a Él, contemplar a Jesús. Somos transformados. Yo no puedo decir que estoy en Cristo y que ya yo me entregué a Jesús cuando estoy diciendo que no hay ley, que la ley fue abolida, que Cristo clavó la ley en la cruz, que estoy bajo la gracia, ya no estoy bajo la ley. Hay que revisar eso. Mucho cuidado, hermanos queridos. Miren, para terminar, quiero decirles que solamente habrán dos clases de personas, ¿verdad? Solamente habrán dos clases de personas. El remanente fiel, que es de la simiente de Jesús, la simiente de la mujer, y el remanente de la simiente de la serpiente. Tremendo. Son dos remanentes. En Apocalipsis 14, versículos 10 y 11, donde se menciona que los que reciban la marca de la bestia recibirán la ira de Dios, serán atormentados con fuego y azufre. Es una advertencia para que la gente descubra qué es la marca de la bestia, en qué consiste, y no reciban esta marca, que es desastrosa, es terrible. Dice, porque serán atormentados día y noche, no tendrán paz, serán atormentados con fuego y azufre, y no tienen reposo ni de día ni de noche. Esto es terrible, hermanos queridos, ¿ya? Pero hay un remanente que se mantuvo fiel y estuvo bajo la protección divina. ¿Por qué? Porque tenía la ley en su mente. Y Cristo los protegió, y pese a las persecuciones, a las privaciones, a los decretos del Estado y la Iglesia, este remanente permaneció fiel
y Cristo los protegió. Por eso dice en el libro de Daniel 12:1, en aquel tiempo se levantará Miguel, que es Cristo, y será tiempo de angustia cual no hubo nunca desde que hubo gente hasta entonces, pero de aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Lindo, porque este pueblo fue protegido y salió victorioso, porque en el versículo 12 de Apocalipsis 14 dice aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Queridos, ¿en cuál de las dos descendencias estás o con quién te identificas? Tienes que tomar una decisión. Ojalá el Señor te ayude, porque tú eres precioso para Cristo. Tú que estás viendo esta reflexión que estoy grabando en estos momentos, queridos, hay dos descendencias. La una tiene una identidad que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. El diablo le tiene rabia a ese pueblo. Odia la ley, odia el sábado. Por eso en Apocalipsis 12:17 dice: entonces el dragón se llenó de ira. Imagínense ustedes el dragón lleno de ira contra la mujer, que es símbolo de su iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Fíjense las características de la identidad del remanente de la mujer, del remanente de Cristo. Guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, pero salen victoriosos de esos ataques del enemigo finalmente, que son feroces, terribles. Queridos, ya para terminar, en el capítulo 22, versículos 14 y 15, dice la Biblia allí: dichosos los que guardan sus mandamientos. Bueno, hay versiones, por ejemplo, la versión Reina Valera del 60, que dice: bienaventurados los que lavan sus ropas. Pero en el contexto vemos que son los mandamientos de Dios. Por eso en esta versión dice: dichosos los que guardan sus mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad. Queridos, quiero decirles que en el cielo el primer transgresor fue echado fuera por transgredir la ley de Dios, fuera del cielo. Luego nuestros primeros padres se dejaron seducir, se dejaron vencer por Satanás y fueron echados fuera del Edén. Ahora los que guardan los mandamientos de Dios se les va a permitir entrar por las puertas de la santa ciudad, queridos hermanos. Pero el versículo 15 dice: pero quedarán fuera los perros y los hechiceros, los disolutos, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira. Queridos, estas son violaciones a los mandamientos de Dios, por eso no se les permite entrar a la santa ciudad. Queridos, Cristo te ama. Tú eres precioso para Cristo. Pero entregarte a Él significa hacer su voluntad y guardar su ley, sus mandamientos. Que Dios te bendiga, querido. Reflexiona, órale al Señor y que tome la mejor decisión para la vida eterna. Bendiciones.